La historia es la siguiente. Ayer la vivimos en vivo aquí. Estaba llegándose a un acuerdo allá en el Congreso respecto de la ley de fraccionamiento de la pesca. Y en ese instante, información que incluso alcanzó a ser subida a algunos portales oficiales del Congreso, indicaban que el acuerdo era 45-55, y ese era el acuerdo, pero que decía que el 45% era para los industriales, 55% para los artesanales. Luego, ustedes lo vieron aquí en estas pantallas, logramos escuchar al ministro Grau en donde señalaba que no, hacía la aclaración que era al revés. Hay un problema de la información que emanaba de allí y se clarificó que era totalmente al revés. Con la posibilidad, eso sí, de que dependiendo las cuotas de captura que se den cada año, el sector artesanal pueda llegar a equiparar al industrial. Bueno, ese es el acuerdo que ha sido celebrado por algunos, criticados por otros. Jorge Brito es diputado del Frente Amplio y está en comunicación ya con nosotros precisamente para hablar de este tema porque, diputado, usted es uno de los que considera que esto no era a lo que se tenía que llegar y que incluso no era la promesa que tenía la administración y el ministro Grau para llevar adelante cómo se iba a repartir estas cuotas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ramón. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, nosotros quedamos golpeados junto a los pescadores artesanales, especialmente desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, que vemos con impotencia cómo empresas como Pacific Blue pescan en nuestras aguas, dejando solo hambre y cesantía, mientras los pescadores artesanales se empobrecen por esta década en que ha funcionado la ley Longueira y también por la imposibilidad en mejorar sustancialmente su posición. Porque esa diferencia que usted señala de el 55 para la industria y un 45 para el artesanal, con la posibilidad de que aumente el artesanal, es algo que está muy lejos de ser, porque en la práctica la pesca industrial, que utiliza solo pesca de arrastre de fondo, tiene a la merluza en un estado crítico. Por eso se redujo en casi 10.000 toneladas el año pasado la cuota global de captura este año. Y el criterio que ha propuesto el ministro de Economía, acordado con el gerente de Pacific Blue, nos parece que es un criterio antisocial porque castiga a la pesca artesanal que no utiliza pesca de arrastre, que utiliza espinel y enmalle, que no daña el fondo como sí lo hace la pesca industrial, la castiga otorgándole una cuota menor cuando la cuota es baja, cuando en realidad es la pesca industrial la que tiene en un estado crítico el recurso, porque ha sido la que ha acaparado en un 60% en la última década las cuotas de captura. Y lo peor de esto, Ramón, es que el ministro de Economía suscribió un acuerdo en donde se acordaba el 52-48 en favor de la pesca artesanal. Todas las caletas del país acordaron aquello también y después, cuando supimos que corría riesgo de que se rechazara, logramos un nuevo acuerdo con parlamentarios de la región del Biobío, de derecha y de izquierda, del Maule, de derecha y de izquierda, nombre y apellido, aquí el senador Gastón Saavedra, el diputado Leonidas Romero, la diputada Marlene Pérez, el senador Coloma de la región del Maule, el senador Castro de la región del Maule, parlamentario de derecha. Teníamos la posibilidad de aprobarlo. Sin embargo, antes de votar esa indicación del 50 y 50, el ministro Grau comunicó lo que ya todos sabemos, y es que se había comunicado directamente con el gerente de Pacific Blue y habían acordado que bajo un 55 para el sector industrial la empresa debía cerrar. Me parece que el país financia un congreso para que se tomen ahí las decisiones de cara a todo Chile y por sobre todo que nunca más se tuerza la palabra empeñada. Por eso estamos golpeados, estamos dolidos, pero no perdemos la esperanza que el presidente de la República repare el daño que se le está haciendo a la pesca artesanal. Ahora, diputado, esa versión ha sido refrendada y reconocida por el ministro, es decir, me dio una conversación con los dueños o los representantes de esta empresa que amenazaba con irse del país para preguntarle el acuerdo, consultarle antes de hacer esto en el Congreso, porque de ser así o de escucharlo de esa manera, bien uno podría decir que entonces se legisló un traje a la medida de la amenaza de una empresa de irse del país. De hecho, podemos esto fundamentarlo en datos oficiales. Cuando nosotros acordamos el 52-48, le dejamos el 48 a la industria, porque la industria captura todo con buques de arrastre industrial, pero ese que captura lo distribuye a dos lugares.
a las plantas de proceso industrial y a los mercados a competir en forma desleal con la pesca artesanal. En las plantas de proceso, en toda su historia, la empresa Pacific Blue ha procesado 11.300 toneladas al año, en toda su historia. Y la cuota asignada del 48% para Pacific Blue era cercana a 18.000 toneladas, entonces no tenían motivos para cerrar las plantas de proceso. Por eso yo me baso en información oficial, entregada correctamente y disponible en cernapesca.cl, y el ministro ha ignorado toda la información oficial y le ha creído al representante de la empresa Pacific Blue, cuestión que además también traiciona un acuerdo que se había alcanzado entre sectores de oposición y de oficialismo, entre las regiones que tenemos merluza común, porque vale recordar que en el sur, donde el senador Fidel Espinosa, con nuestro apoyo, alcanzó un 70% para la pesca artesanal, o en el norte, donde la pesca artesanal podrá llegar al 80% de la sardina y la anchoveta, pero nos entregaron a la región de Valparaíso, O'Higgins, Maule y Biobío, el sector artesanal se va a empobrecer para favorecer a la pesca industrial de arrastre. Y eso sentimos que no solamente traiciona el espíritu de todo lo que hemos trabajado, sino que además también, ¿para qué nos dio la mano? ¿Para qué se comprometió al 52-48 si a los 2 días lo desconoció? ¿Para qué dicen propiciar acuerdos si los parlamentarios llegamos a acuerdos y luego el ministro acuerda con la empresa un fraccionamiento distinto y esto se viabiliza mediante el presidente de la comisión, el senador Fidel Espinosa? Él ingresa la indicación. Entonces, esto la verdad es que huele mal, pero para nosotros que venimos más de una década denunciando la corrupción y propiciando una legislación justa, no donde ningún sector le ponga el pie a otro encima, porque inicialmente el 70% que pedíamos para el sector artesanal lo bajamos al 52% porque el ministro de Economía nos dijo que eso era lo que apoyaba el gobierno. Muy distinto a lo que resultó apoyando el ministro con un 55% para el sector industrial. Ahora, pueden haber muchos argumentos, ¿no? Y discusiones técnicas al respecto, números. Cuando uno conversa con la otra contraparte señala otra visión, indicando que existía la posibilidad cierta de provocar una cesantía en el lugar, etcétera. Pero dejando al margen de eso, porque con los datos en la mano uno podría allí rebatir o no, o darle la razón o no, o tomar una posición, claro, o no. Lo que quiero preguntarle más específicamente, usted dice, acordó con la empresa, y eso suena como bastante grave, porque se supone que se legisla en el Congreso. Evidentemente que hay grupos de presión, claro, que los legisladores y el gobierno escuchan, evidentemente, pero otra cosa es si ocurrió esto o no. Por eso se lo pregunto directamente. ¿El ministro llamó a la empresa o la empresa lo llamó por teléfono para decirle estamos de acuerdo en esto, ingresen esa indicación? Ramón, voy a ser extremadamente responsable en lo que voy a decir. El día de ayer, en la comisión mixta de fraccionamiento, a partir de las 3 de la tarde, lo puede verificar en el canal del Senado, el ministro de Economía informó que después de haber tenido 2 encuentros con los representantes de la empresa Pacific Blue, había tomado conocimiento y formado la convicción de que si la empresa Pacific Blue no tenía el 55% de la cuota de fraccionamiento, la empresa cerraba. Y por eso él hoy dice, misión cumplida, logramos el 55% y la empresa no cierra. Lo que no dice el ministro es que en cernapesca.cl usted puede ver cuántos kilos de pescado necesitan las plantas de proceso Pacific Blue. Y en toda su historia, en sus 8 años de historia, nunca han procesado más de 15.800 toneladas, que fue lo que más procesaron un año, con un promedio de 11.300 cuando se le estaba asignando 18.000. Hoy en día se le está premiando a la empresa Pacific Blue porque hoy la cuota global es más baja de 35.000 porque está en un estado crítico la merluza. Entonces, esto lo dijo el ministro, está en el acta, está en la transmisión. Yo lo que quiero hacer es apuntar a la solución. El presidente tiene la posibilidad de cumplir con el compromiso que adquirió con la pesca artesanal, reparando el daño que el ministro de Economía ha hecho y además también evitando que sea manchada la ley de fraccionamiento. Eso para mí es lo más importante, y construir un acuerdo amplio con la oposición, con el oficialismo, porque esta es nuestra economía, son nuestras fuentes de trabajo. Cuando nosotros vemos al buque industrial pescando en el mar de nuestra región de Valparaíso,
5 años después no se pesca nada en ese lugar. Por eso es que dejan pobreza y cesantía y queríamos un equilibrio que no se alcanzó en el acuerdo de ayer. Diputado, entonces usted está pidiendo la intervención directa del presidente de la República para que se modifique esto, pero a ver, eso tendría que tener consecuencias. Visto desde afuera es bien difícil, porque si llegara a ocurrir, bueno, todas las cosas pueden ocurrir, si el presidente tiene la facultad de hacerlo, ¿no? Pero ¿en qué pie va a quedar su ministro? O sea, si desconoce el acuerdo al que llegó el ministro tiene que irse para la casa. O sea, usted le está pidiendo que el ministro se vaya para la casa y que corrija esto. No, al presidente le corresponde definir la continuidad o no del ministro. Los pescadores artesanales ya han pedido su salida, a mí no me corresponde pedirlo, a mí me corresponde apuntar a la solución. Y la solución, a nuestro entender, es fijar un equilibrio entre el sector artesanal e industrial del 50%. Porque si no hacemos un cambio, no va a haber merluza ni para artesanal ni para industrial. Porque de la ley Longueira a la fecha solo ha empeorado la situación de la merluza. Y hoy día habíamos alcanzado un acuerdo con los parlamentarios que tenemos merluza en nuestras regiones. Es increíble acá pensar que en el norte los parlamentarios alcanzaron un 80% para el sector artesanal, en el sur un 70%, pero lamentablemente esos mismos parlamentarios nos sacrificaron a nosotros, a la Maule, a O'Higgins, a Valparaíso y al Biobío. Por eso estamos instando a que el presidente intervenga en esta materia y nosotros vamos a continuar propiciando que se hagan leyes con total transparencia. Porque toda esa gente que participó 3 años en la formulación de esta ley de fraccionamiento quedó peinada para atrás cuando el ministro llega y propone un fraccionamiento distinto del que estaba en el acuerdo y sobre la mesa. Entonces, nosotros no podemos actuar con la irresponsabilidad o con datos desactualizados. Yo actúo con datos oficiales disponibles en cernapesca.cl y le pido a nuestro gobierno que actúe de la misma manera. Lo último respecto a eso, en lo práctico y en lo técnico legislativo, por decirlo, modificación, ¿cómo tiene que hacerse a través de, si se pudiese hacer y tuviese la voluntad del presidente de la República de modificarlo? Porque alguna vez conversamos en la radio también, diputado, usted me dijo no nos vamos a mover del 52-48, después se movieron, como usted dice aquí, a un acuerdo del 50, y nos movimos. Flexibilizaron la situación, y cuando usted me decía que no, que se iban a propiciar una nueva votación, era porque si no se corría el peligro de que las cosas quedaran como estaban, 60-40 como antes, y no se puede legislar en un año más, y bueno... Usted está muy claro. Correcto. Entonces, ahora que hay este acuerdo... Hasta el 2040. Hasta el 2040, no un año más. Exacto, hasta el 2040. Entonces, esto que se ha acordado, ahora todavía hay tiempo de que no corran esos plazos de una modificación. Lo pregunto desde lo técnico. Sí, nosotros hemos hecho el análisis y entendemos que si existe un compromiso del presidente con un veto en el fraccionamiento para la merluza, esto es posible enmendarlo. Pero acá necesitamos apuntar a la solución, Ramón. El país ya tiene demasiado conflicto, demasiados dime y diretes, como para además hacer de la posibilidad de salvar a la pesca artesanal otro conflicto más. Por eso no perdemos la esperanza en que se actúe con responsabilidad, en que se honre la palabra empeñada y en que cerremos de buena manera este capítulo. La próxima semana el Pleno de la Cámara y el Senado va a tener que decidir el futuro de la ley de fraccionamiento y nosotros estamos en evaluación si es que vamos a aprobar o no el acuerdo de la comisión mixta. Por eso instamos a que el presidente intervenga, a que entre en razón el gobierno en esta materia y que evitemos cometer